Me mudé a este apartamento hace unos 6 meses. Necesitaba algo más grande, un espacio donde pudiera tener un pequeño estudio para mis pinturas. Este lugar era perfecto, luminoso, con techos altos y, lo mejor de todo, a un precio razonable. El agente inmobiliario me mostró los planos y recorrí cada habitación antes de firmar el contrato. Todo parecía encajar. Un salón comedor amplio, 2 habitaciones de buen tamaño, una cocina funcional y un baño. Nada fuera de lo común. Los primeros meses fueron tranquilos. Me instalé, pinté, empecé a conocer el barrio. No tuve ninguna queja. El edificio era antiguo, con sus ruidos característicos, las tuberías que gorgoteaban, los vecinos que discutían a través de las paredes finas, pero nada que me perturbara demasiado. Estaba contento con mi nuevo hogar. Fue una noche, hace unas semanas, cuando todo empezó a cambiar. Estaba buscando unos pinceles viejos que creía haber guardado en el armario de mi habitación. Abrí las puertas correderas y empecé a rebuscar entre cajas y trastos. Al fondo, noté algo extraño. Una parte de la pared parecía ligeramente diferente al resto. La textura era un poco más lisa, y había una línea casi imperceptible que la recorría de arriba a abajo. Al principio, pensé que era una ilusión, un efecto de la poca luz que entraba por la ventana. Pero cuanto más la miraba, más convencido estaba de que había algo ahí. Toqué la pared. Sonaba un poco hueca en esa zona. Empecé a presionar suavemente a lo largo de la línea. Encontré una pequeña hendidura, casi invisible, pero suficiente para que la yema de mi dedo se deslizara dentro. La curiosidad me picó. Intenté tirar de esa sección de la pared, pero no se movió. Inspeccioné los bordes con más cuidado. Descubrí que estaba sellada con una especie de masilla vieja, del mismo color que la pared, lo que la hacía casi indetectable. Cogí un cúter que tenía a mano y empecé a cortar cuidadosamente a lo largo de la hendidura. La masilla estaba seca y quebradiza, y se dio con relativa facilidad. Después de unos minutos, había liberado un pequeño perímetro. Volví a intentar tirar, y esta vez, la sección de la pared se movió ligeramente, revelando una oscuridad insondable detrás. El corazón me dio un vuelco. No podía creer lo que estaba viendo. Había una abertura, una puerta oculta en la pared de mi armario. Una puerta que no aparecía en los planos del apartamento. Con cuidado, ensanché la abertura lo suficiente como para poder asomarme. La oscuridad era absoluta, impenetrable. No se percibía ningún olor, ningún sonido proveniente del interior. Era como si hubiera un vacío detrás de la pared. Busqué una linterna y la encendí, apuntando hacia la oscuridad. El haz de luz apenas logró penetrar unos centímetros. Solo alcancé a distinguir lo que parecía ser otra pared, muy cerca, y un suelo cubierto de polvo. El espacio parecía muy pequeño. La sorpresa inicial dio paso a la confusión y luego a una creciente inquietud. ¿Qué era ese espacio? ¿Por qué estaba oculto? ¿Quién lo había construido y para qué? Le di vueltas a todas las posibilidades. Tal vez era un antiguo hueco de ascensor tapiado, o un conducto de ventilación que había sido clausurado. Pero la idea de una habitación secreta en mi propio apartamento me resultaba a la vez fascinante y perturbadora. Decidí que tenía que ver qué había ahí dentro. Intenté empujar la sección de pared que había liberado, pero seguía atascada en la parte superior e inferior. Necesitaba más espacio para maniobrar. Fui a buscar algunas herramientas, un destornillador, una palanqueta pequeña. Con cuidado, empecé a hacer palanca alrededor de los bordes de la sección de pared. La madera crujía, y el polvo salía a borbotones. Finalmente, con un último esfuerzo, la sección cedió por completo, cayendo con un golpe sordo sobre el suelo del armario. La abertura ahora era lo suficientemente grande como para que pudiera pasar una persona. La oscuridad que emanaba del interior parecía aún más intensa. Apunté la linterna de nuevo. Ahora podía ver con más claridad. Efectivamente, era una habitación pequeña, de unos 2 metros cuadrados. Las paredes estaban cubiertas de un papel pintado descolorido y ajado, con un diseño que parecía muy antiguo.
El suelo era de madera, cubierto de una gruesa capa de polvo y telarañas. En una esquina, alcancé a distinguir lo que parecía ser un pequeño objeto oscuro. La respiración se me aceleró. Sentía una mezcla de curiosidad y un presentimiento siniestro. ¿Quién había estado en esa habitación? ¿Cuándo? Y, sobre todo, ¿por qué no aparecía en los planos? Con cautela, pasé a través de la abertura. El aire en la habitación era frío y estático, con un ligero olor a humedad y a algo más, algo que no sabría describir, pero que me erizaba la piel. Encendí la linterna del móvil para tener más luz. La habitación era realmente pequeña. Además del polvo y las telarañas, no había mucho más. La pared que había visto desde la abertura principal era la pared opuesta, a solo un par de metros de distancia. No había ventanas. La única entrada o salida aparente era la abertura por la que había entrado yo. Me fijé en el objeto oscuro que había visto en la esquina. Era una pequeña silla de madera, muy antigua, con el respaldo tallado con motivos extraños. Estaba cubierta de polvo, como todo lo demás en la habitación. Me acerqué y pasé la mano por el respaldo. El tallado era intrincado, con formas que parecían retorcerse y entrelazarse. No reconocía ningún símbolo familiar. Miré alrededor con más detenimiento. En una de las paredes, justo al lado de donde había hecho la abertura, había una pequeña estantería empotrada. Estaba casi vacía, solo quedaba un libro viejo y polvoriento. Lo cogí con cuidado. La cubierta era de cuero gastado, sin ningún título visible. Lo abrí con delicadeza. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, llenas de una escritura ilegible, con una caligrafía elegante pero desconocida. Parecía un diario o un libro de notas muy antiguo. Mientras examinaba el libro, noté algo más en la estantería, escondido detrás de donde había estado el libro. Era una pequeña llave de metal, oxidada y vieja. La cogí. Era pequeña y tenía un diseño peculiar, con una cabeza redonda y grabados extraños. La encontré. Una habitación secreta, un libro antiguo con una escritura misteriosa, una llave oxidada. La sensación de que había descubierto algo importante, algo oculto durante mucho tiempo, era innegable. Pero también sentía una creciente sensación de inquietud. ¿Qué secreto guardaba esta habitación? ¿Y era seguro haberla encontrado? Decidí salir de la habitación. El aire allí dentro se sentía opresivo, cargado de una energía extraña. Volví a pasar por la abertura y examiné la sección de pared que había quitado. Era una pieza de pladur, relativamente fácil de volver a colocar, aunque no quedaría perfecta. Antes de hacerlo, quise asegurarme de que no había nada más en la habitación secreta que hubiera pasado por alto. Volví a entrar, iluminando cada rincón con la linterna. Fue entonces cuando noté algo en el suelo, justo debajo de la estantería. Algo pequeño y brillante, medio oculto entre el polvo. Me agaché y lo recogí. Era un pequeño botón de metal, dorado y muy brillante a pesar del polvo que lo cubría. Tenía un diseño intrincado, con una piedra pequeña y oscura incrustada en el centro. Parecía muy antiguo y valioso. Lo sostuve en la palma de mi mano, sintiendo su peso frío. No reconocía ese tipo de botón. No parecía pertenecer a ninguna prenda de vestir moderna. En ese momento, escuché un ruido proveniente del pasillo de mi apartamento. La puerta principal se había abierto. No esperaba a nadie. La inquietud se convirtió en un miedo frío. Apagué la linterna del móvil y me quedé inmóvil en la oscuridad de la habitación secreta, escuchando atentamente. Los pasos se acercaban lentamente. Eran ligeros, casi silenciosos, pero inconfundibles. Alguien estaba en mi apartamento. Y yo estaba atrapado en una habitación que no existía. Apagué la linterna del móvil y me quedé inmóvil en la oscuridad de la habitación secreta, escuchando atentamente. Los pasos se acercaban lentamente. Eran ligeros, casi silenciosos, pero inconfundibles. Alguien estaba en mi apartamento. Y yo estaba atrapado en una habitación que no existía. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Quién podría ser? No esperaba a nadie.
Mis amigos siempre avisaban y mi familia vivía lejos. La puerta principal estaba cerrada con llave, eso estaba seguro. ¿Había forzado la entrada? ¿O tenía una llave? La idea de un intruso en mi propio hogar y yo escondido en un espacio desconocido me heló la sangre. Los pasos se detuvieron justo fuera del armario. Pude escuchar un leve crujido, como si alguien se moviera con cautela. La respiración se me contuvo. Sentí que el aire en la pequeña habitación se volvía denso, pesado. Escuché un suave susurro, algo ininteligible, como un murmullo. No era una voz humana reconocible. Me quedé inmóvil, intentando no hacer el más mínimo ruido. La linterna del móvil, aunque apagada, se sentía pesada en mi mano. Pensé en la pequeña llave oxidada que había encontrado. ¿Serviría para algo? ¿Había otra salida de esta habitación? Mi mente corría a 1000 por hora, buscando una solución, una forma de escapar. Los pasos se alejaron lentamente. Escuché el sonido de una puerta abriéndose y cerrándose en otra parte del apartamento, y luego, el silencio. Un silencio aún más aterrador que los ruidos anteriores. ¿Se había ido? ¿O seguía en el apartamento, explorando? Decidí esperar. No me atrevía a moverme. Los minutos se hicieron eternos. La oscuridad de la habitación secreta parecía engullirme, y el olor a humedad y a ese algo indefinible se hizo más fuerte. Me pareció sentir un frío inusual, a pesar de que la temperatura en mi apartamento solía ser agradable. Después de lo que pareció una eternidad, no escuché nada más. El silencio era total. Con mucha cautela, encendí la linterna del móvil de nuevo, solo un pequeño haz, y apunté hacia la abertura. No vi nada, solo la oscuridad de mi armario. Me arrastré hacia la abertura, asomándome con precaución. Mi habitación parecía vacía, inalterada. Me deslicé fuera, sintiendo un escalofrío al pisar el suelo de mi propio dormitorio. Cerré la sección de pared con la mayor discreción posible, empujándola de nuevo en su lugar. No encajaba perfectamente, pero a la luz tenue de la habitación, la fisura era casi imperceptible. Decidí que, por la mañana, la sellaría de nuevo, como si nunca hubiera existido. Pasé el resto de la noche en vela, sentado en mi cama, con el corazón todavía acelerado. Cada crujido del edificio, cada sombra proyectada por la luz de la luna, me hacía saltar. ¿Había imaginado los ruidos? ¿O realmente había habido alguien en mi apartamento? La idea de que un intruso pudiera entrar sin forzar la puerta o tener una llave me perturbaba profundamente. A la mañana siguiente examiné la puerta principal. No había signos de forcejeo, la cerradura parecía intacta. La ventana de mi habitación, que daba a un patio interior, también estaba bien cerrada. No había forma aparente de que alguien hubiera entrado. La única explicación lógica era que había soñado, o que los ruidos del edificio me habían engañado. Pero la sensación de la presencia en mi apartamento era demasiado vívida, demasiado real. Y la habitación secreta, esa no era una ilusión. Me acerqué al armario y volví a examinar la pared. La fisura era más notoria a la luz del día, pero si no supieras que estaba ahí, podrías pasarla por alto. La idea de que ese espacio oculto estuviera en mi apartamento, en mi propia habitación, me inquietaba. ¿Qué otros secretos guardaba este edificio? Decidí que no podía ignorarlo. Tenía que averiguar quién era ese alguien que había estado en mi apartamento, o al menos, qué estaba pasando. Fui a hablar con Elena, la anciana portera del edificio. Ella era una mujer de pocas palabras, pero había vivido allí toda su vida y conocía cada rincón del lugar, cada historia. Le pregunté si el apartamento había tenido algún problema antes, si había habido algo extraño. Elena me miró con una expresión indescifrable. Me dijo que el apartamento había estado vacío durante mucho tiempo antes de que yo me mudara. Que el anterior inquilino se había ido de repente, sin dar muchas explicaciones. Y que, según los rumores, el apartamento siempre había tenido algo, un aire diferente. No quiso dar más detalles, solo un encogimiento de hombros y un brillo extraño en sus ojos. Sus palabras no me tranquilizaron, sino que alimentaron mi inquietud. ¿Qué significaba ese algo?
Por la tarde, mientras intentaba concentrarme en mis pinturas, no podía dejar de pensar en la habitación secreta. La llave oxidada y el libro antiguo que había encontrado seguían en mi escritorio, un recordatorio tangible de mi descubrimiento. Cogí el libro. Sus páginas amarillentas estaban llenas de una escritura que no lograba descifrar. El lenguaje parecía antiguo, quizás un dialecto o una forma arcaica de español. Las ilustraciones, cuando las había, eran extrañas y perturbadoras, figuras humanas con rasgos distorsionados, símbolos arcanos. Sentí un escalofrío al hojearlo. Definitivamente no era un diario normal. La llave era pequeña y de metal, con un diseño peculiar. ¿Qué cerradura podría abrir? La habitación secreta no tenía ninguna cerradura visible. ¿Era para algo fuera del apartamento? Esa noche, no pude dormir. Los ruidos del edificio parecían amplificarse. Escuché el chirrido de las tablas del suelo en el pasillo, un suave golpe en la pared de mi habitación, justo donde se encontraba la abertura secreta. Era un sonido sordo, rítmico, como si alguien estuviera golpeando suavemente desde el otro lado. Me levanté de la cama, mi corazón latía con fuerza. Me acerqué al armario. La pared parecía inalterada. Puse mi oído contra ella. El golpe era débil, casi imperceptible, pero estaba allí. Tum tum, tum tum, un ritmo lento y constante. Mi mente empezó a jugarme malas pasadas. ¿Y si había alguien dentro de la habitación? ¿Alguien que había estado allí todo el tiempo? La idea era absurda, pero el sonido era real. No pude resistir la curiosidad y el miedo. Con las manos temblorosas, empujé la sección de pared. Se abrió con un suave crujido. La oscuridad del interior me recibió de nuevo. Encendí la linterna. La habitación parecía vacía, tal como la había dejado. Pero el sonido, el golpe venía de la pared opuesta. La pared del fondo de la habitación secreta. Me acerqué con cautela, apuntando la linterna. El sonido era más claro ahora. Tum tum, tum tum. Puse mi mano sobre la pared. Estaba fría, lisa. No sentí ninguna vibración, ningún movimiento. Pero el sonido seguía ahí, un latido fantasmal, proveniente del interior de la propia pared. De repente, la linterna de mi móvil parpadeó y se apagó. Me quedé en la oscuridad total, rodeado por el sonido rítmico. Y en ese momento, un olor. Un olor dulce y penetrante, como a flores muertas, pero con un matiz metálico, casi a sangre. De repente, la linterna de mi móvil parpadeó y se apagó. Me quedé en la oscuridad total, rodeado por el sonido rítmico. Y en ese momento, un olor. Un olor dulce y penetrante, como a flores muertas, pero con un matiz metálico, casi a sangre. El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía gritar. El olor se intensificaba, envolviéndome. El tum-tum, tum-tum, de la pared parecía acelerarse, acompasando el latido furioso de mi propio corazón. Sentí un frío glacial en la nuca, como si algo invisible estuviera detrás de mí. Con un esfuerzo sobrehumano, retrocedí a tientas, tropezando con mis propios pies. Logré encontrar la abertura y me arrastré fuera de la habitación secreta, sintiendo un alivio inmenso al pisar el suelo de mi habitación, aunque seguía en la oscuridad. Cerré la sección de pared con un golpe sordo y la empujé con todas mis fuerzas para que se quedara en su lugar. Luego, encendí la luz de mi habitación con el interruptor de la pared. La luz llenó el espacio, disipando las sombras, pero no la sensación de terror que me invadía. Miré la pared del armario, el lugar donde se escondía la habitación. Parecía tan normal, tan inofensiva. Pero sabía lo que había detrás, el sonido, el olor, la sensación de una presencia. Pasé el resto de la noche sentado en mi sofá, con todas las luces encendidas. No podía dormir. Cada sombra, cada ruido del edificio me hacía saltar. La llave, el libro y el botón dorado seguían en mi escritorio, testigos silenciosos de mi descubrimiento. No me atrevía a tocarlos. Sentía que estaban contaminados, que traían consigo algo oscuro. A la mañana siguiente, con el sol llenando mi apartamento, la lógica empezó a imponerse.
Intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Del cansancio, de la atmósfera inquietante de la habitación. El olor, el sonido, la sensación de frío, ¿podría haber sido solo mi mente jugándome una mala pasada? Pero la duda persistía. La habitación estaba ahí. La llave y el libro también. Decidí que necesitaba una explicación racional. Fui a la biblioteca pública y busqué información sobre la historia de los edificios antiguos de la ciudad. Quería ver si había algún registro de remodelaciones, de espacios ocultos, de algo que pudiera explicar la existencia de esa habitación. Pasé horas revisando viejos periódicos, planos arquitectónicos antiguos. No encontré nada. El edificio en el que vivía parecía haber sido construido según sus planos originales, sin adiciones o supresiones. La habitación simplemente no existía en ningún registro. La única pista que tenía era el libro. Era lo más extraño de todo. Llevé el libro a un amigo mío que era lingüista, un experto en idiomas antiguos y dialectos. Le expliqué que lo había encontrado en un lugar inusual y le pedí que lo examinara, sin darle más detalles. Unos días después, mi amigo me llamó. Su voz sonaba cautelosa. Me dijo que el idioma del libro era una forma muy arcaica de un dialecto local, casi extinto. Y que el contenido era inquietante. Me explicó que el libro parecía ser una especie de diario, o un grimorio. Hablaba de rituales, de invocaciones, de la extracción de la esencia vital. Mencionaba puertas ocultas y umbrales que conectaban nuestro mundo con el otro lado. Las ilustraciones que había visto eran representaciones de estas entidades o de los símbolos utilizados en los rituales. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Mi amigo me dijo que no entendía la totalidad del texto, que era muy críptico, pero que la temática general era oscura y perturbadora. Me aconsejó que me deshiciera del libro, que no era algo con lo que uno quisiera jugar. Volví a casa, con el corazón encogido por el miedo. Mi amigo no sabía que el libro había sido encontrado en una habitación oculta en mi propio apartamento. La idea de que esa habitación estuviera conectada con algo tan siniestro me aterrorizaba. Miré el armario, la pared que ocultaba el secreto. El sonido, el olor, ¿habían sido parte de algo más grande, de algo que el libro describía? Decidí que no podía seguir viviendo en ese apartamento. El miedo era demasiado grande. Tenía que irme, dejarlo todo atrás, olvidar que alguna vez había encontrado esa habitación. Empecé a empacar mis cosas, trabajando con rapidez, casi frenéticamente. Quería salir de allí lo antes posible. Mientras recogía mis pinturas, noté que una de ellas, un lienzo que había dejado inacabado, parecía diferente. Los colores eran más oscuros, las formas más distorsionadas. Era un paisaje nocturno, pero la luna en mi pintura parecía, triste, casi llorando. Me acerqué a ella. Era una pintura que había empezado hacía solo unos días, antes de encontrar la habitación secreta. No recordaba haberle puesto esa expresión a la luna. Sentí un escalofrío. Era absurdo, una coincidencia. Pero la sensación de que algo me estaba afectando, que algo estaba influyendo en mi arte, era innegable. Mientras seguía empacando, escuché un ruido suave, un roce, proveniente de la habitación secreta. Era un sonido sutil, como si algo se arrastrara por el suelo. Mi corazón se disparó. Me quedé quieto, escuchando con atención. El sonido se detuvo. Había silencio de nuevo. Me acerqué al armario, con una mezcla de terror y una macabra fascinación. Puse mi oído contra la pared. No escuché nada. Pero el olor a flores muertas y metal estaba allí de nuevo, más fuerte que antes. Mis manos temblaban mientras empujaba la sección de pared. Se abrió con un crujido ominoso. La oscuridad me recibió. Encendí la linterna, mis manos temblorosas. La habitación parecía igual. El polvo, las telarañas. Pero esta vez, sentí un frío intenso, un frío que me calaba hasta los huesos. El aire estaba inmóvil, pero sentía una presencia abrumadora, algo invisible que me observaba desde las sombras. Miré la silla de madera en la esquina.
La luz de la linterna parpadeó, y por un instante me pareció ver una figura sentada en ella. Una sombra apenas perceptible, pero con una forma definida. Una silueta oscura, casi humana, sentada con la espalda erguida, mirándome. El corazón se me paralizó. No era mi imaginación. Había algo ahí. Algo que no era de este mundo. La figura se movió ligeramente y pude escuchar un susurro. No eran palabras, sino un murmullo bajo y gutural, lleno de una maldad incomprensible. El olor se hizo casi insoportable, quemándome las fosas nasales. El miedo me consumió. Retrocedí, tropezando de nuevo, con la figura observándome desde la oscuridad, el murmullo llenando el espacio. Salí de la habitación secreta de un salto, cerrando la pared con todas mis fuerzas. Empujé un pesado armario contra ella, intentando sellarla, bloquearla, hacerla desaparecer. Corrí a mi habitación, buscando mis cosas, mis llaves. Tenía que salir de allí, no importaba qué. No podía quedarme un minuto más en ese lugar. Mientras abría la puerta principal de mi apartamento, escuché un fuerte golpe proveniente de mi habitación. La pared del armario, la que yo había cubierto con el pesado armario, tembló violentamente. Un sonido sordo y potente, como si algo estuviera golpeando desde el otro lado, con una fuerza descomunal. Mientras abría la puerta principal de mi apartamento, escuché un fuerte golpe proveniente de mi habitación. La pared del armario, la que yo había cubierto con el pesado armario, tembló violentamente. Un sonido sordo y potente, como si algo estuviera golpeando desde el otro lado, con una fuerza descomunal. No miré hacia atrás. Salí corriendo del apartamento, cerrando la puerta con llave detrás de mí, mis manos temblaban tanto que apenas pude girar la llave. Bajé las escaleras a toda velocidad, sin preocuparme por los vecinos, sin pensar en nada más que escapar. El latido, el olor, la figura, todo se había vuelto demasiado real, demasiado aterrador. No me detuve hasta que estuve fuera del edificio, respirando el aire frío de la noche. Miré hacia mi ventana, pero no vi nada inusual. La luz de mi habitación seguía encendida, un faro solitario en la oscuridad. Caminé sin rumbo fijo durante horas, con la adrenalina todavía corriendo por mis venas. No sabía a dónde ir. Mi casa, mi refugio, se había convertido en una trampa, un lugar habitado por algo inexplicable. La idea de volver, incluso para recoger mis cosas, me llenaba de pavor. Finalmente, cuando el sol comenzaba a asomar, me dirigí a un hotel barato, lejos de mi barrio. Necesitaba un lugar seguro, un espacio donde pudiera intentar procesar lo que había vivido. Pasé los días siguientes en un estado de shock y paranoia. No podía dormir, no podía comer. Cada sombra, cada ruido, me recordaba lo que había visto, lo que había sentido. Llamé a mi amigo el lingüista y le conté todo, omitiendo solo los detalles más fantásticos, intentando sonar lo más racional posible. Él me escuchó con paciencia, aunque pude sentir su escepticismo. Me aconsejó que buscara ayuda profesional, que quizás el estrés me estaba afectando. Pero yo sabía que no era mi imaginación. El libro, la llave, el botón y el miedo. Ese miedo era real, visceral. Después de unos días, reuní el valor para llamar a la dueña del apartamento. Le dije que tenía que rescindir el contrato, que había tenido una emergencia personal. Ella sonó decepcionada, pero no preguntó demasiado. No mencioné la habitación secreta. No habría sabido cómo explicarlo. Mi decisión fue simple, tenía que dejar ese apartamento para siempre. Y con él, la habitación, el libro, la llave y todo lo que había descubierto. Era la única forma de recuperar mi paz mental. Empecé a buscar un nuevo lugar para vivir, lo más lejos posible de ese edificio. Me deshacé de la mayoría de mis pertenencias, llevándome solo lo esencial. No quería nada que pudiera conectarme de nuevo con ese lugar. El libro y la llave, los dejé en la habitación secreta. No me atreví a sacarlos. Sentía que eran la raíz de todo, que eran la llave, literal y figurativamente, a algo que no debía ser liberado. El día de la mudanza fue una tortura. Entré al apartamento con el corazón en un puño. Todo estaba en silencio.
La pared del armario parecía inalterada, el armario pesado seguía empujado contra ella. No escuché nada, no sentí nada inusual. Intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla. Pero cuando entré a mi habitación para recoger las últimas cajas, vi algo en mi escritorio. Justo donde había dejado el libro y la llave, ahora solo quedaba el botón dorado. Brillaba débilmente a la luz de la mañana. El libro y la llave habían desaparecido. Mi sangre se heló. ¿Alguien había entrado en mi apartamento otra vez? ¿O el libro y la llave se habían movido solos? La idea de que algo en esa habitación pudiera interactuar con mi mundo, de que lo que fuera que habitaba allí pudiera entrar y salir, me aterrorizó de nuevo. Cogí el botón con la punta de los dedos. Estaba frío, pero no tenía el mismo brillo que recordaba. La pequeña piedra incrustada en el centro, que antes había sido oscura, ahora parecía tener un tenue resplandor rojizo. Lo dejé caer rápidamente sobre el escritorio. Era una señal. Una advertencia. Lo que sea que habitaba esa habitación, no quería que yo me fuera sin dejar una huella. Salí del apartamento por última vez, sin mirar atrás. Cerré la puerta con llave, deseando que ese capítulo de mi vida se cerrara para siempre. Han pasado varios meses desde que me mudé. Ahora vivo en un apartamento pequeño, en un barrio ruidoso y lleno de gente. No es tan luminoso como el anterior, ni tiene techos altos, pero me siento seguro aquí. No hay armarios misteriosos, ni paredes huecas, ni silencios extraños. He intentado volver a mi vida normal. He retomado mis pinturas, he salido con amigos, he intentado olvidar lo que viví en ese apartamento. Pero la experiencia me ha cambiado. Ya no veo el mundo de la misma manera. Cada sombra, cada sonido inexplicable, me hace cuestionar la realidad. A veces, por la noche, cuando todo está en silencio, me parece escuchar un suave tum-tum, tum-tum, un latido fantasmal que resuena en mi mente. Y el olor a flores muertas y metal, a veces lo siento, un rastro tenue que se cuela en mi nariz y me recuerda lo que encontré. El botón dorado. Lo guardo en un cajón, escondido bajo mis calcetines. No me atrevo a mirarlo con frecuencia, pero sé que está ahí, un recordatorio tangible de la habitación que no existía. A veces, por la noche, siento una extraña pulsación proveniente del cajón, un calor sutil que me atraviesa la piel. Y tengo la horrible sensación de que la pequeña piedra roja en el centro del botón brilla con más intensidad. No sé qué era esa habitación. No sé qué es esa cosa que la habita. Pero sé que la abrí, que la desperté. Y, a veces, tengo la aterradora sensación de que, aunque yo salí de la habitación, ella nunca salió de mí. Que una parte de lo que sea que estaba allí, me siguió. Que, de alguna manera, la puerta nunca se cerró del todo. Y que, en algún momento, quizás cuando menos lo espere, el latido de la pared podría volver a sonar, pero esta vez, mucho más cerca.